Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Para los que son nuevos, y en este espacio hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series y películas hasta libros y por supuesto chismes del mundo del entretenimiento. Y hoy, tenemos un tema jugoso, explosivo y absolutamente fascinante. Si el título los atrajo, y creo que sí, porque ¿quién puede resistirse a la chispa?, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en la electrizante química de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Sí, los protagonistas de la serie que nos ha robado el corazón, Yalan o Golden Boy para los que la conocen por ese nombre. Si todavía no han visto la serie, ojo. Este vídeo podría contener algunos spoilers, aunque voy a tratar de no revelar demasiado para no arruinar la sorpresa a los que aún están en el viaje. Pero en serio, si no la han visto, corran a verla. Es adictiva, llena de drama, romance, comedia, tiene de todo. Pero bueno, basta de preámbulos. Hoy no solo vamos a hablar de la serie en sí, aunque por supuesto la mencionaremos, sino que vamos a analizar a fondo, a diseccionar, la química que irradia esta pareja. ¿Qué es lo que hace que Mert y Afra en la pantalla sean tan irresistibles? ¿Qué es lo que nos engancha tanto? ¿Por qué sentimos esa conexión, esa chispa que parece traspasar la pantalla? Vamos a hablar de sus miradas, de sus gestos, de la forma en que se complementan, y de cómo esta conexión ha trascendido la ficción. Porque, familia, sabemos que en el mundo del entretenimiento, a veces, la magia es real. Antes de seguir, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona el mundo de las series y el entretenimiento, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, siéntanse como en casa. Comenten, compartan sus opiniones, me encanta leerlos y saber qué piensan. La comunidad de YouTube es lo más. Empecemos con el análisis. Primero hablemos de la serie. Yalan es una serie turca que cuenta la historia de Ferit y Seyran. Ferit, un joven rico y despreocupado, y Seyran, una joven inteligente y de carácter fuerte, son obligados a casarse por las familias. La serie sigue su relación, llena de altibajos, desafíos, secretos familiares, y por supuesto muchísimo romance. Mert Ramazan-Demir interpreta a Ferit, un personaje complejo con una fachada de chico rebelde, pero con un corazón, bueno, ya lo verán. Afra Saraoglu da vida a Seyran, una joven con una fuerza y una inteligencia impresionantes, que lucha por sus sueños y por su libertad. Ahora, ¿qué hace que esta pareja sea tan especial? La química, por supuesto. Y no es solo un cliché. La química entre Mert y Afra es palpable, evidente, explosiva. Desde el primer momento en que los vemos juntos en pantalla, hay algo que nos atrapa. Una de las cosas más evidentes es la conexión visual. Sus miradas. ¡Ay, sus miradas! Se dicen tantas cosas sin necesidad de palabras. Los ojos de Mert con esa intensidad y esa picardía, que se cruzan con la mirada de Afra, llena de inteligencia y desafío. Es como si se entendieran a la perfección, como si supieran leer los pensamientos del otro. Es increíble la forma en que se miran, la forma en que se buscan con la mirada. En muchas escenas, la cámara se detiene en sus rostros, capturando la sutilidad de sus expresiones, la manera en que sus ojos se encuentran y la comunicación no verbal que establecen. Es un juego de miradas que va desde la curiosidad y el coqueteo, hasta la furia y la ternura, creando una gama de emociones que mantienen al espectador enganchado. Además de las miradas, hay una sincronía en sus gestos, en su lenguaje corporal. La forma en que se acercan, en que se tocan, en que se defienden mutuamente. Es como si fueran uno solo, como si sus cuerpos se complementaran a la perfección. Podemos notar pequeños detalles, como la forma en que se inclinan el uno hacia el otro, la forma en que se abrazan, la forma en que se toman de la mano. Cada gesto, cada movimiento parece estudiado, pero al mismo tiempo tan natural. Analicemos algunos ejemplos concretos. Asterisco, la forma en que Ferit sujeta la mano de Seyran, asterisco, ¿recuerdan la escena en la que Ferit, en un momento de vulnerabilidad, toma la mano de Seyran y la aprieta con fuerza? La manera en que Mert transmite la necesidad de aferrarse, la búsqueda de consuelo, es simplemente magistral. La cámara captura la conexión física, la seguridad que Seyran le brinda a Ferit con ese simple gesto.
Asterisco 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 el contacto físico casual pero significativo asterisco asterisco en muchas escenas cotidianas, vemos a Ferit y Seyran rozándose, tocándose sutilmente. Un roce en el brazo, un contacto en la espalda. Estos gestos aparentemente insignificantes construyen la intimidad, la familiaridad entre ellos. Transmiten la comodidad que tienen el uno con el otro, una señal clara de la creciente conexión. Asterisco 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 los abrazos y el lenguaje corporal de protección asterisco asterisco cuando Seyran está en peligro o se siente vulnerable, Ferit reacciona instintivamente abrazándola y protegiéndola. La forma en que Mert abraza a Afra transmitiendo seguridad, confianza, es conmovedora. El lenguaje corporal de Seyran, que busca refugio en los brazos de Ferit, completa la imagen de una pareja que se protege y se cuida mutuamente. Y no podemos olvidar la química verbal. Las conversaciones entre Ferit y Seyran son ingeniosas, llenas de tensión, de sarcasmo, de pasión. Los guionistas han hecho un trabajo increíble, pero la forma en que Mert y Afra interpretan esos diálogos, la forma en que pronuncian cada palabra, la forma en que juegan con las emociones es simplemente magistral. Es como si estuvieran improvisando, como si cada frase fuera una sorpresa, incluso para ellos mismos. El ingenio, la ironía, la pasión y la vulnerabilidad de sus diálogos son otro punto clave. Asterisco 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 el juego del gato y el ratón asterisco asterisco Ferit y Seyran a menudo se enzarzan en discusiones llenas de sarcasmo y provocaciones. Estas conversaciones, lejos de ser simples peleas, son una forma de coqueteo, una manera de probar los límites y de conocerse mejor. La forma en que Mert y Afra interpretan estos diálogos, con sus miradas desafiantes, sus risas contenidas, es fascinante. Asterisco 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 las confesiones y el intercambio de emociones asterisco asterisco a medida que la relación entre Ferit y Seyran se profundiza, los diálogos se vuelven más íntimos, más reveladores. Comparten sus miedos, sus sueños, sus vulnerabilidades. La manera en que Mert y Afra transmiten estas emociones, con sus voces entrecortadas, sus expresiones sinceras, es conmovedora. Asterisco 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 el lenguaje de la pasión asterisco asterisco cuando Ferit y Seyran expresan su amor, sus deseos, los diálogos se llenan de pasión, de intensidad. Las palabras se convierten en caricias, en promesas. La manera en que Mert y Afra pronuncian estas palabras, con sus voces temblorosas, sus miradas ardientes, es inolvidable. Pero, ¿qué es lo que hace que esta química trascienda la pantalla? ¿Qué es lo que nos hace pensar que algo más podría estar pasando entre ellos? Porque, admitámoslo, todos hemos notado que la conexión entre Mert y Afra va más allá de lo profesional. Los rumores, por supuesto, han estado circulando por todas partes. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. Todo el mundo habla de la posible relación entre ellos. Y honestamente es difícil no creerlo. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones, con fotos y vídeos que parecen confirmar la conexión. Asterisco 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 eventos públicos y apariciones juntos asterisco asterisco los hemos visto juntos fuera del set, en eventos, en cenas, y cada vez, la chispa parece más intensa, más real. Han sido vistos en eventos públicos como estrenos de películas, premiaciones y fiestas, donde su complicidad es evidente. Los fotógrafos capturan momentos de risas, miradas cómplices y gestos de afecto, alimentando la curiosidad de los fans y los medios. Asterisco 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 las redes sociales como ventana a su relación asterisco asterisco las redes sociales se han convertido en una ventana a su posible relación. Los fans analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Comparten fotos juntos, se dedican mensajes cariñosos, y hasta se filtran vídeos que parecen confirmar una relación más allá de la amistad. Asterisco 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 reacciones de los fans y la fiebre Mert Afra, asterisco asterisco la fiebre Mert Afra, se ha extendido por todo el mundo. Los fans crean contenido dedicado a la pareja, como ediciones de vídeo con sus mejores momentos, fanfiction con sus propias versiones de la historia, y debates sobre su posible relación. El hashtag #Mert Afra se ha convertido en un símbolo de la admiración por esta pareja. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, las risas compartidas. Todo parece indicar que entre ellos hay algo más que una simple amistad. En redes sociales, los comentarios y las reacciones de los fans reflejan esta fascinación. Los hashtags se llenan de mensajes de apoyo y de especulaciones sobre su relación. Claro, no tenemos pruebas concretas, no podemos asegurar nada con certeza. Pero, ¿acaso no es divertido especular?
¿Acaso no es emocionante soñar con que esta pareja, que nos ha hecho vibrar en la pantalla, pueda estar enamorada también en la vida real? La especulación es inevitable y la esperanza de que la magia de la pantalla se extienda a la vida real es muy fuerte. Lo que sí podemos decir con seguridad es que su química profesional ha impulsado el éxito de Yalan. La conexión entre Mert y Afra es uno de los pilares fundamentales de la serie. Sin esa chispa, sin esa magia, la serie no sería lo mismo. Sería solo otra historia de amor, pero no lo que es ahora, un fenómeno mundial. Y por supuesto el trabajo de los actores es fundamental. Mert y Afra son talentosísimos. Han sabido crear personajes complejos, llenos de matices, con los que el público puede conectar. Han sabido transmitir las emociones de sus personajes de una forma tan creíble, tan auténtica, que nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. Aquí es donde el talento de los actores juega un papel fundamental. Mert Ramazan Demir Mert, con su capacidad de transmitir la dualidad de Ferit, su fachada de chico rebelde y su corazón sensible, ha conquistado al público. Su interpretación de un personaje con defectos, pero también con una gran capacidad de amar, lo ha convertido en un ídolo. Afra Saraolu Afra, con su fuerza, inteligencia y vulnerabilidad, ha dado vida a Seyran. Su interpretación de una joven que lucha por sus sueños y su libertad ha inspirado a muchos. Su capacidad de transmitir las emociones de Seyran, con sus gestos y su mirada, la ha convertido en una de las actrices más queridas. La química como resultado del trabajo en equipo la química entre Mert y Afra no es solo algo espontáneo. Es el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración, de una confianza mutua. Ambos actores han reconocido la importancia de la conexión que tienen, y la han utilizado para crear personajes memorables. En resumen, la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un ejemplo de cómo dos actores, con talento y complicidad, pueden crear algo verdaderamente especial. Es una química que traspasa la pantalla, que nos emociona, que nos engancha. Y quién sabe. Tal vez, solo tal vez, esa chispa sea real. La historia de Ferit y Seyran y la posible historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor, la pasión y la magia pueden encontrarse en cualquier lugar. Y bueno, familia, eso es todo por hoy. Hemos analizado la electrizante química de Mert y Afra, hemos hablado de la serie que nos ha robado el corazón y hemos soñado con la posibilidad de que el amor, la magia, traspase la pantalla. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la química entre Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.